Hola amigos, en esta ocasión he traído para ustedes un tema muy interesante, el cual se refiere a presión hidrostática y presión oncótica. Bien, estos son temas muy sencillos pero que muchas veces causan confusión al momento de estudiarlos por no tener los conceptos claros de lo que se refiere cada uno de estos términos. Pues en esta ocasión les voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible para que ustedes puedan entender y no tengan dificultad al momento de cruzar estos temas y tengan una idea clara de lo que se refiere a la presión hidrostática y la presión oncótica. Pues bien, para hablar de estos dos términos, primero tenemos que tener en claro un poquito lo que es equilibrio hídrico, que es lo que vamos a hablar en esta primera parte. Pues bien, el equilibrio hídrico o el balance hídrico refiere a los líquidos corporales, es decir, a nuestra composición biológica de nuestro organismo. Como ya sabemos, la mayor parte de nuestro organismo está compuesta por agua, de los cuales tenemos, se podría decir, un feedback positivo y negativo, es decir, ingresos y también salida de agua dentro de nuestro cuerpo. Bien, a lo que se refiere a los ingresos de líquidos a nuestro organismo, tenemos que tener en cuenta dos tipos, el exógeno y el endógeno. El exógeno hace referencia a todo lo que consumimos desde el exterior, ya sea consumo de agua, frutas, sopas y todo lo líquido que ingerimos para nuestra nutrición en nuestra vida cotidiana. Mientras que el endógeno hace referencia a procesos metabólicos como de descomposición de sustancias dentro del organismo que generan agua. En nuestros ingresos exógenos tenemos aproximadamente 2100 mililitros diarios, mientras que en los exógenos 200 mililitros diarios. Esto hace un total de 2300 mililitros de líquido diarios de ingresos a nuestro organismo. Mientras que las pérdidas las podemos clasificar en sensibles e insensibles. Sensibles, es decir, las que somos conscientes o las que vemos diariamente por donde excretamos líquido del organismo. Ya tenemos el sudor, las heces y la orina. La orina con un total de 1400 mililitros diarios, el sudor 100 mililitros diarios y las heces 100 mililitros diarios. Mientras que las pérdidas insensibles, es decir, las que muchas veces no estamos conscientes, en las que perdemos líquido o agua, pero igual estamos en constante pérdida por estos medios, que es la piel en una forma insensible, es decir, la humedad de la piel. Tenemos que diferenciarlo con la del sudor, que esta sí es sensible. En las pérdidas insensibles por la piel es la constante humedad de la piel, que se pierde ciertas partículas de líquido. En este caso se perdería 350 mililitros de líquido diario. Y los pulmones es la pérdida que se realiza mediante la respiración, es decir, 350 mililitros diarios. Esto nos da un total de 2300 mililitros diarios, es decir, existe un equilibrio entre la pérdida y el ingreso de líquido, lo cual nos tiene equilibrado para poder subsistir. Bien, en lo que es la composición de nuestro organismo, que yo les dije, 60% de nuestro cuerpo está compuesta por agua, en lo cual está dividido en lo que va a ser intracelular y extracelular. El intracelular, que es el mayor porcentaje de agua en el organismo, va a representar el 40%, mientras que el extracelular el 20%. Equivalentes en litros, el 40% intracelular, que es el mayor, equivaldría a 28 litros, mientras que el 20% equivaldría a 14 litros. Bien, como vemos en la imagen, podemos diferenciar células, espacio intersticial y un vaso capilar. Células, espacio intersticial y un capilar. Pues bien, de esta forma está clasificada, o podemos entenderlo de una manera mejor. Lo que es intracelular, que es el 40%, es todo el líquido que se encuentra dentro de las células, que es la mayor parte. Mientras que el espacio extracelular, hablamos del intersticio, hablamos del plasma sanguíneo que está dentro de los vasos capilares y hablamos de otras cavidades extracelulares, como podemos decir los líquidos sinoviales, el líquido cefalorraquídeo, entre otros. Eso comprende el líquido extracelular. Pues bien, seguimos adelante. Bien, en lo que se refiere a la composición de
cationes y aniones o electrolitos dentro de estos diferentes espacios o cavidades del organismo o compartimientos de líquidos, tenemos, como vemos aquí, la silueta o la gráfica de un capilar, la gráfica del intersticio y la gráfica celular. Pues bien, en los cationes, o decir de carga positiva, encontramos dentro de los capilares o en el plasma sanguíneo, tenemos que mayor parte vamos a encontrar sodio, calcio y bicarbonato, muy similar al líquido intersticial, con la constante difusión y mucha similitud entre estos dos líquidos. La marcada diferencia que se marca entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial, notemos que es la proteína. La concentración del plasma tiene mucha concentración de proteínas en gran cantidad comparado con lo que va a ser el líquido intersticial, que casi no tiene muchas cargas de proteína en lo que se refiere a sus solutos. Pues bien, esto es muy importante, en esto tenemos que tener en cuenta para más adelante hablar de lo que va a ser la presión oncótica, que hace referencia a las proteínas. Tenemos que tener esto claro, hay más proteína en el plasma sanguíneo que en el líquido intersticial. Bien, mientras que el espacio intracelular, que ya dentro de la célula, va a estar más cargada de, en este caso, como vemos, poco sodio, potasio y magnesio. Bien, pues bien, la ósmosis se va a producir debido a las cargas de solutos que existen en los compartimientos. Es decir, el agua se va a mover hacia el espacio donde hay más cantidad de solutos, como se ve en las siguientes gráficas. Poniéndolo como ejemplo, vemos aquí, podemos decir, una partícula de un soluto de un electrolito, mientras que dentro de la célula encontramos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como hay más concentración de solutos dentro de la célula, el líquido va por ósmosis a hacer difusión hacia el interior de la célula, lo cual va a generar que la célula se hinche, crezca en su tamaño, que esto la puede llevar a una lisis y a un estallo osmótico, destruyendo la célula. Bien, si existe una solución isotónica, como se ve que hay misma cantidad de solutos o de electrolitos dentro y fuera de la célula, entonces a esto se denomina solución isotónica, en el cual la célula se va a contener o se va a concentrar en su forma normal, a tener sus características normales de lo que es la célula. Mientras que las soluciones hipertónicas, como vemos, fuera de la célula va a haber más concentrado de solutos, mientras que dentro de la célula habrá poca concentración de solutos, lo que va a hacer que el líquido que está dentro de la célula salga mediante ósmosis a equiparar o a establecer un equilibrio para que las presiones se encuentren de igual forma dentro y fuera de lo que va a ser la célula, lo cual, si expulsamos el líquido dentro de la célula hacia el exterior, vamos a tener que la célula se va a encoger, causando deformidad en su estructura. Estos conceptos tenemos que tener claros, es decir, la ósmosis va a ser el paso del líquido a través de una membrana permeable de donde se encuentra menor cantidad de solutos hacia donde hay mayor cantidad de solutos, como se ve en el gráfico. Si tenemos mayor cantidad de solutos, de electrolitos o de cationes, como le quieran llamar, en el espacio extracelular, por lo tanto el agua que se encuentra dentro de la célula tiende a salir para equilibrar las concentraciones de solutos. Bien, ya hablando de lo que es la presión hidrostática y la presión oncótica, es similar a lo que hablamos anteriormente, al de la ósmosis, pero en esta ocasión lo que hace referencia a la presión hidrostática y la presión oncótica es del plasma intersticial, es decir, dentro del capilar, hacia el espacio intersticial, fuera del capilar. Bien, a esto hace referencia. Son las fuerzas que ejerce el capilar para evitar que su líquido, su plasma, salga fuera del capilar hacia el espacio intersticial. Bien,
Esto hace referencia a la presión hidrostática y la presión oncótica, a diferencia de la presión osmótica, que a esta se refiere la salida y ingreso de líquido dentro y fuera de la célula, mientras que la presión hidrostática, como ya les dije, desde el capilar hacia el intersticio. Entonces esta va a ejercer, para que se mantenga un equilibrio, va a ejercer una presión de ambos lados, una desde afuera, desde el capilar hacia adentro, y una desde adentro del capilar hacia afuera, manteniendo un equilibrio y evitando que los líquidos fluyan o tengan paso de una cavidad a otra. Bien. Entonces, para conceptualizar lo que es la presión hidrostática y la presión oncótica, podemos decir que la presión hidrostática es la presión que ejerce una columna de líquido sobre una pared con la finalidad de atravesarla, en este caso en el capilar. Entonces ya podemos decir que la presión hidrostática es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del capilar, con el objetivo de tratar de traspasarlo y llegar al espacio intersticial. Mientras que la presión oncótica es el efecto osmótico producido por la presencia de proteínas dentro del capilar. Esto es muy importante. Como ya les dije anteriormente, ya hablamos sobre lo que era la ósmosis. Las proteínas dentro del plasma, dentro de los capilares, va a ejercer este tipo de fuerza osmótica, es decir, va a atraer agua, o como ya les dije, como ya les expliqué anteriormente, la concentración de proteínas dentro de lo que va a ser el capilar va a ser mayor fuera de lo que es fuera del capilar, por lo cual va a haber una carga de osmoles de carga de proteína mayor dentro del capilar, lo cual va a hacer que el líquido que está fuera del capilar intente ingresar al capilar para equilibrar estas dos cargas. Pero la presión que va a ejercer la sangre sobre el capilar va a impedir que ese líquido entre por la fuerza que ejerce contra la pared del capilar, teniéndose equilibrada de esta forma. Es un ejemplo un poco fácil y muy explícito para que puedan entender lo que es la presión hidrostática que ejerce la sangre sobre la pared del capilar y lo que es la presión oncótica que atrae agua desde el exterior hacia dentro del capilar, mientras que la presión hidrostática empuja esa agua hacia afuera manteniéndose en equilibrio. Pues bien, cuando tenemos procesos patológicos en el cual la concentración de plasma disminuye la proteína, es decir, hay pérdida de proteína en el plasma, esta presión oncótica va a disminuir, haciendo que la presión hidrostática sobresalga, produciendo filtración, es decir, saliendo plasma desde el espacio intracapilar hacia el espacio intersticial. Y de igual forma, cuando haya disminución de la presión hidrostática sobre el capilar, el líquido intersticial tenderá a ingresar a lo que va a ser el plasma sanguíneo. Entonces esto nos da o nos lleva a pensar en algunos procesos patológicos, como, ¿qué les puedo decir? La citis, en el cual esta es producida por la disminución de la presión oncótica y el aumento de la presión hidrostática, lo que cual produce que salga líquido o plasma y se acumule en la cavidad peritoneal, produciendo un abdomen distendido. Bien, entonces si hablamos de presiones hidrostáticas y presiones oncóticas, estas van a haber cuatro tipos: presión hidrostática capilar y presión hidrostática intersticial, presión oncótica capilar y presión oncótica intersticial. Son fuerzas que juegan entre sí, unas empujando, trayendo agua hacia dentro del capilar. Bien, ya sabemos que cuando existe filtración
del plasma hasta el intersticio. Esta es luego reabsorbida por el mismo capilar o por el drenaje venoso. Y cuando existe una obstrucción en el drenaje venoso, de igual forma va a aumentar el líquido en el espacio intersticial, el cual va a ser nuevamente reabsorbido por los capilares. Pero cuando estas dos presiones se desequilibran o no están en constante fuerza, se producen algunas patologías que son más comunes o que siempre vemos, que son denominadas transudados, por lo que el líquido intersticial pasa a acumularse y a retenerse en gran cantidades, produciendo edemas. Bien, la presión hidrostática y la presión encótica, lo que produce en sus patologías más comunes tenemos los que son derrames pleurales, la ascitis y la nasarca, que son acumulaciones de líquidos en cavidades por disminuciones de las presiones hidrostáticas, por aumento de las presiones hidrostáticas y disminuciones de las presiones oncóticas. Muy bien, entonces espero que les haya quedado claro a lo que se refiere la presión hidrostática y la presión oncótica. Y si tienen alguna pregunta o alguna corrección, me la hicieran saber. Gracias por su atención y espero que esto les haya servido o les pueda servir para que tengan una mejor comprensión en sus temas de estudio. Gracias.